Integrantes de la CENTE nuevamente realizaron bloqueos y manifestaciones acá en la Ciudad de México, en lo que significó el 8º día consecutivo de protestas en la capital, que los ha llevado de arriba a abajo de la urbe, incluido Palacio Nacional. En el Zócalo mantienen este plantón. Correcto. Este mediodía, los maestros y las maestras arribaron a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las inmediaciones del Metro Pantitlán, y también hay presencia de maestros en las inmediaciones de la salida del Metro Angares, mientras que la vialidad sobre Eje 1 no se encuentra también ya bloqueada. Sí. El sistema de transporte colectivo Metro, dirigido por Adrián Rubalcaba, ¿Por quién? había informado del cierre de varias estaciones cercanas a la ICM, pero pasadas las 11 de la mañana anunció que las estaciones Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1 y Oceanía de las líneas 5 y la línea B ya están dando servicio al público. Esa imagen, ese video que vemos en pantalla, están ingresando a la terminal del aeropuerto para instalar ya sus casas de campaña ahí. Adentro. Sí, o sea, no nada más ya es un bloqueo. No Ya solo está bloqueando la vialidad, sino están adentro también. Instalándose para un plantón. Correcto. Eso es lo que está sucediendo. Este viernes el aeropuerto capitalino llamó a tomar precauciones, ya que se prevén posibles afectaciones en las vías de acceso, no posibles, o sea, está afectada en todas las vías de acceso al aeropuerto. No se acerque. Lo que podría retrasar la llegada de pasajeros con vuelos programados, por lo que para evitar contratiempos recomiendan salir con suficiente tiempo de anticipación y mantenerse informado sobre el estado de tráfico. Yo os lo comentaba fuera del aire, Manu, quizás también ya sea con estas protestas, más rápido llegar a la IFA que ingresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por estas protestas que mantiene la coordinadora. Sí, se van a enojar los que no les gusta el AIFA, Nancy, de que ya se va a llegar más rápido para allá, pero si está el caos. Si está por ahí, aléjese, porque sí está muy intenso el tráfico. Va a escuchar retórica sobre cómo están ahogando a la Ciudad de México o cómo le están poniendo las manos en el cuello a la Ciudad de México. Eso ya lo hacen a diario los automovilistas, ¿eh? Sí. Y los cochistas. Colapsan a diario la Ciudad de México. Hay mucho tráfico todos los días. Ahorita está más intenso, pero eso no quiere decir que si no estuviera la manifestación, todo sería tilitaralá, así es que tampoco, por un lado. Ahora, por el otro, información actual de último minuto, hace 20, 40 minutos, avisa el metro, efectivamente, ya están abiertas y en operación, ahí usted puede ver el aviso, las estaciones de las líneas 1, 5 y B, próximas a la zona del aeropuerto internacional. Esto sobre todo para los viajeros, porque hay muchos que están varados, no pueden llegar, quieren llegar. Ya están abiertas las estaciones Boulevard Puerto Aéreo de la línea rosa, la 1, Oceanía de la línea 5 y de la línea B, Terminal Aérea y Angares, que son de la línea 5, la amarilla. Entonces ya están abiertas, ofrecen servicio en su totalidad, eso es lo último que avisó el metro, para que tome también sus previsiones y para que pues no se le haga tarde, no solo para el aeropuerto. Vi que los de Reforma andaban muy defensores de los derechos de los viajantes de avión. Sí. Y andaban ofreciendo respuestas de a quién había que reclamarles si se perdía el vuelo. Bueno, pues ya está abierto el metro. Estas estaciones que quedan cerca son las más cercanas. Está muy bien que sí, justamente porque en la mañana, bueno, desde anoche había anunciado el exprianista Rubalcaba, director del metro, que iban a cerrar desde el inicio de las operaciones, y efectivamente así fue, desde las 5 de la mañana, hasta nuevo aviso, estas estaciones. Ahorita ya están abiertas. No entendí por qué. Habría que preguntarle al metro, el sistema de transporte colectivo, por qué las cerraron en la mañana y ahorita que ya están las protestas las abren. Que está bien, ¿no? Para que llegue la gente que tenga que llegar y que viaje en el metro no se le vea interrumpida. Y efectivamente así están entonces por ahora abiertas estas estaciones ya. Pero la situación importante está dentro del AICM por ahora, Nancy. Esos son los últimos reportes que tenemos. La instalación adentro, o el amague al menos, de instalarse adentro, precisamente porque hubo una respuesta desde Palacio Nacional de decirles no a esta reunión que tenían programada para hoy, a la que habían acudido previamente el jueves para confrontar al gobierno federal representado en la presidenta Claudia Sheinbaum,
y que se ve que no gustó nada en Palacio y que la mejor le dijo a la presidenta, no respetan lo que habíamos pactado, no respetan las conversaciones con Segov y con los funcionarios que habíamos mandado, entonces no hay reunión. Ujú. Y ahora responde a esa respuesta la coordinadora, los maestros, y entrando a la ICM, lo han hecho muy pocas veces, sí lo habían hecho, usualmente lo normal era bloquear las vialidades, pero ahora sí, ingresan y el amague importante de quedarse adentro. Y una cosa que hablábamos, Nancy, sí es importante mencionar que no ha habido confrontaciones como en otras épocas de que llegan los policías o llegan estos granaderos que ya no son granaderos, ¿no? Porque dicen que se extinguió, pero pues luego aparecen por ahí, vestidos igual, huelen igual, se ven igual. Bueno, y ahora no han habido estos enfrentamientos, estos choques. Habla bien también de la contención, tanto el gobierno de la capital como del gobierno federal, de evitar esa confrontación ya mucho más seria. Y ahora, ya con esta respuesta de los maestros de amagar con instalarse en el ICM, ver qué es lo que pasa, porque ahí manda la Marina. Sí. Entonces, bueno. Sí, pues es que la intensificación de estas protestas se da luego de la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, quien, aunque habían dicho que se iba a reunir este viernes con representantes de la coordinadora, durante la conferencia cuestionó los actos del magisterio, pues dijo que no era necesario afectar a la población si el encuentro con ella ya estaba pactado para el día de hoy. Pese a los disturbios en la capital, la presidenta aseveró que está abierta la mesa de diálogo con los titulares de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación, por lo que no tendrían que afectar con sus manifestaciones. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana sobre la coordinadora. Está abierta la mesa con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, con ellos. O sea, ¿se descarta la mesa aquí en Palacio? Conmigo sí. Ok. Pasando a otro tema. Y lo explico. Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado, como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad. Con actividades que además, porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre. Pero ¿para qué hacen todo eso? Para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes. Entonces, o sea, hay cosas que no están bien. Entonces el diálogo sigue abierto. Al nivel más alto, porque es la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, que los van a recibir. Pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo? Si llevan, yo confío plenamente en los secretarios. Entonces, yo estoy a favor de la manifestación pacífica. Pacífica. Y el diálogo sigue con los secretarios. Pero, o sea, nosotros ya dijimos, lo que el gobierno de la Cuarta Transformación, desde el presidente López Obrador y con nosotros, ha dado a los maestros es mucho y ojalá pudiéramos dar más porque se merecen todo las maestras y los maestros de México. Pero hay veces que hay limitaciones presupuestales. Entonces, no puede soportar el presupuesto del gobierno de México un aumento del 100%.
Pero además, porque ustedes saben para qué está yendo la mayor parte del recurso público, para los programas de bienestar. Es decir, los programas de bienestar hoy tienen un presupuesto de 850,000 millones de pesos, entre lo que está la pensión universal para adulto mayor, y además son derechos establecidos ya en la Constitución, además de los nuevos programas de bienestar. Es decir, el presupuesto es para la gente, para el pueblo, directo, sin intermediarios. Entonces, en esta condición, pues se da un 9% de aumento salarial, ahora más un 1% adicional en septiembre. Es un aumento que es más del doble de la inflación. Esa fue la respuesta de la presidenta desde Palacio Nacional en la mañana. Ha sido un confrontamiento en el sentido de que se han dicho cosas, la coordinadora por un lado llegando a interrumpir, a irrumpir en la conferencia matutina, luego la presidenta respondiéndoles hoy, cuando era la reunión pactada, ahora los maestros llegando al AICM, bloqueándolo, amagando con quedarse ahí. Vamos a estar atentos a los detalles de los próximos minutos. Circulan muchos rumores, pero aquí no solamente le vamos a dar la información que esté confirmada, no la que circule por ahí en los canales, ya sabe usted, los de siempre. Y respondiendo a algunas dudas, Nancy, porque preguntaban si esto tiene que ver con las manos del Baester Gordillo, que tiene todavía cierto control en el sindicato. Son dos cosas diferentes. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación es el CENTE, Sí. SNT. Estos maestros son de la coordinadora de los trabajadores de la educación. La coordinadora nacional es la CENTE con C, CNT. Son dos cosas diferentes. El sindicato, sea gobierno priista, panista o morenista, ha estado siempre alineado al gobierno. Eso sin duda, siempre ha pasado, siempre. Y la coordinadora usualmente siempre ha estado también, sea panista, sea priista o sea ahora morenista, también ha estado en la postura opositora. Tienen sus exigencias, vamos a platicar más adelante de eso, pero también para que quede claro, por aquí te decían también el tema de que se aprovechan de que no los reprimen. Pues cuando lo reprimían fuertemente los gobiernos del priista Peña Nieto, la batalla en el Zócalo, ese levantamiento violentísimo de el paro que hicieron, que se quedaron ahí, fue violentísimo, Nancy, fue una cosa brutal la que se vivió, y no lo hacían nada más porque no los iban a reprimir o porque sí, lo hacían porque podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero tienen sus planteamientos, y lo hicieron con Peña, lo hicieron con Calderón, lo han hecho durante muchos años, son combativos, sí, definitivamente, pero nada más para responder algunas de las inquietudes que vemos que también hay. Y hay información, Nancy, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, hace unos 20 minutos más o menos publicaron en su cuenta de Twitter, en la cuenta del Aeropuerto Benito Juárez, que para salvaguardar la integridad de los pasajeros, usuarios, sus bienes y la infraestructura, se mantiene el dispositivo de seguridad con elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Secretaría de Marina, del Servicio de Protección Federal, así como de empresas de seguridad privada del aeropuerto, quienes de manera coordinada se encuentran resguardando los accesos de ambas terminales. Ahí vemos en pantalla el que publicaron hace unos momentos. Entonces, pues siguen están ingresando de a poco, me parece, porque están en las entradas, en los accesos. Sí, los ya que al alcancen aeropuerto. a llegar, llegan caminando. Sí, llegan caminando, pero también está costando entrar al aeropuerto caminando No porque les están están bloqueando. impidiendo entrar. No, solamente por la cantidad de gente. Correcto. Está, pero bueno, ahí tienen lo que... Y ese tuit, ese otro que vemos de la mañana, es la advertencia del aeropuerto que si tienen un vuelo el día de hoy, 23 de mayo, tomen precauciones. En las próximas horas, que es lo que está sucediendo actualmente, se están viendo afectaciones en las vías de acceso, por lo que recomiendan salir con anticipación. Entonces, pues ahí tiene lo que menciona el aeropuerto y justamente hablabas de las exigencias de la coordinadora. ¿Qué es lo que exigen? Las veces que pues caminas a Palacio Nacional,
como se permanece la estación del Zócalo cerrada, pues uno se tiene que bajar en Allende o en Pino Suárez. Y en el trayecto al Zócalo, los maestros tienen sus lonas con sus exigencias. Y la Correcto. que más se repiten es la de la ley del ISSSTE de 2007, que era en la abrogación de esta ley del ISSSTE del 2007. ¿Cuándo estaba Cuando Calderón? estaba Calderón, que eso es importante mencionarlo, es una reforma que que impulsó un gobierno panista, y esa es una de las principales demandas. Otras son eliminar la reforma educativa, la reinstalación inmediata de docentes cesados, incremento del presupuesto para educación y salud, acceso garantizado a vivienda, salud, educación y servicios básicos y seguridad pública para toda la población. Eliminación de las cuentas individuales y del cálculo de pensiones en salario mínimo, el aumento salarial del 100%, el que habían hablado recientemente también. Y efectivamente con el tema de la abrogación de esta ley del ISSSTE tiene que ver con el tema de que subieron los años en ese momento de límite. Había un límite del 58 años en ese momento, si tenías los 30 años de servicio cumplidos, por supuesto, y ya con esa ley pasó a 65, es decir, se elevó 7 años la posibilidad de Sí. retirarse, y pues los retiros son calculados en base a, pues sí son salarios muy pequeños, no alcanzan para vivir. Incluso esto hablaba en su momento López Obrador, el presidente, cuando se realizó esta reforma a las pensiones, con el tema de una pensión digna para los trabajadores, porque todas las reformas que venían de antes trataban de disminuir, de hacer trabajar más a la gente durante más años y que el retiro fuera pues totalmente indigno. Esas son algunas de las exigencias. Los maestros también enseñan fuera del aula, Nancy, ¿eh? Algunos lo hacen protestando por sus derechos. Nos puede gustar o no sus tácticas, nos pueden gustar o no sus estrategias, pero los maestros también enseñan afuera del aula a defender los derechos ganados, a defender o a pedir exigir los derechos que todavía no se conquistan, porque así lo marca la historia. No se ha conquistado ningún derecho dándole la manita a los poderosos. Se ha conquistado con luchas, con protestas, con paros, con movilizaciones, también con bloqueos, incluso con violencia en su momento. Ujú. No quiere decir que esté bien o mal, quiere decir que así ha sido. Y que también, por un lado, hay exigencias como estas, Ujú. para que se entienda también qué es lo que quieren, ¿no? Para que se sepa también qué es lo que buscan. Ya después uno dirá, ahí estoy de acuerdo con algunas cosas, no estoy de acuerdo con otras, o no estoy de acuerdo con nada, pero así son los planteamientos que proponen, y ahora veremos qué es lo que responden los maestros de la coordinadora, porque pues la reunión con la presidenta rota, no Ujú. hay ya ahorita en estos momentos una posible negociación, o no creemos que haya por ahora. A lo mejor habrá canales traseros, indirectos, en los que estén conversando, tratando de llegar a un acuerdo precisamente para frenar, para ponerle pausa a la tensión, pero por ahora veremos qué es lo que dicen los maestros, si se quedan o no en el AICM, y por otro lado, si los dejan o no. Sí, hay que estar al pendiente de lo que ocurre allá en el aeropuerto Benito Juárez. Pues sí, yo lo que estaba pensando, pues la ley del ISSSTE de 2007, impulsada por el gobierno panista de Felipe Calderón, son 7 años, mencionabas, ¿no? Recorren la edad Sí. de jubilación. Y luego cuando se jubilan a los 65, hasta los 65, pues es una pensión que no alcanza, o sea, no es una pensión digna. Entonces, pues no estaría mal que una de sus principales demandas sí se revisara, ¿no? Que es esta ley panista del ISSSTE del 2007. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en los próximos minutos, si sale algo de última hora relacionado con el aeropuerto, con las protestas, con Una esta cosa, reunión. sí, una cosa nada más, Nancy, porque se habla de que para defender los derechos de uno no hay que atacar los del otro. Ujú. Muchas veces este tipo de argumentos se usó en su momento, por ejemplo, para criticar y con ferocidad al entonces candidato Andrés Manuel López Sí. Obrador, cuando pusieron
aquel gran plantón en Paseo de la Reforma, en el Zócalo, se hablaba también de eso. Ujú. Hay que tener cuidado, no vayamos a caer en las mismas en las que caía la derecha cuando los movimientos sociales de hace algunos años lo hacían. Nada Sí. más. Pues ahí tiene esta situación con la coordinadora, vamos a estar al pendiente.